Hola, soy Luis Gulín Iglesias, secretario provincial de Migración del Partido Socialista en la provincia de Ourense. Soy hijo de migrantes, nacido en Alemania. Mis padres son de la primera generación de migrantes aquí de Galicia, de la provincia de Ourense, que se fueron en los años 60 a Alemania. Es un país donde yo he vivido 25 años, repartidos entre las ciudades de Hannover y Düsseldorf. Desde enero de 2018 pues llevo aquí la responsabilidad, principalmente con los emigrantes retornados de la zona de Europa. Tengo otro compañero que es Miguel Bautista, que está en la ejecutiva gallega y él se encarga de los emigrantes retornados de América, dado que tiene una especial vinculación con América, especial con Venezuela, y está más especializado en estos temas de los retornados, digamos, de ultramar. Llevamos desde enero de 2018 con el tema de las pensiones y las declaraciones de renta para los emigrantes retornados de Europa, con sesiones informativas por toda la provincia de Ourense, donde asistieron un centenar de interesados y afectados que nos trasladaron su agradecimiento y nuestra labor realizado, por lo menos de informarles, que las quejas que siempre ya han presentado es la falta de información. Y esa pequeña falta pues hemos subsanado los últimos 2 años haciendo la labor de información que más bien le correspondería a otras instituciones, especialmente aquí en Galicia. Hoy os voy a hablar del tema para los emigrantes retornados de Alemania, el tema ese famoso del 5% que tenéis que pagar de vuestra pensión a la agencia tributaria alemana, concretamente al llamado Finanzamt Neubrandenburg. El Finanzamt Neubrandenburg es una agencia tributaria en Alemania que está al norte de Berlín y es, digamos, que fue designada por el gobierno alemán como la agencia tributaria que tiene que fiscalizar las pensiones que se pagan al exterior. Es como si aquí la agencia tributaria en España designase la agencia tributaria, la delegación de Soria, como la encargada de vigilar todas las pensiones que se pagan fuera de España. Vamos, para entendernos un poco cuál es el procedimiento. Bien, ¿a qué se debe este 5%? En el convenio hispano-alemán del año 2012-2013, que ha sustituido en los años 60, se establece que a partir del 1 de enero de 2015, los que cobren por primera vez una pensión de Alemania están obligados, a mayores de hacer una declaración de renta en España, a pagar un 5% de esa pensión que reciben en Alemania, la agencia tributaria de Alemania, al Finanzamt Neubrandenburg. ¿Quiénes tienen que hacerla? Bien, principalmente todos aquellos que cobren por primera vez una pensión desde el 1 de enero de 2015. Los que ya están cobrando desde el año 97 o el año 2012 una pensión, pues que no se preocupen, no les afecta. Les afecta solo en 2 casos específicos. Uno, si tú estás cobrando una pensión antes de 2015, la pensión de vejez normal, y ahora por desgracia fallece tu cónyuge, entonces a mayor tienes una pensión de viudedad. Si esa pensión de viudedad se empezó a cobrar a partir de 2015, 16, 17 o 18 o 19 por primera vez, hay que contribuir a ese 5% de esa pensión de viudedad. La otra no se toca si se empezó a cobrar antes del 1 de enero de 2015. Y también en el caso de aquellos que retornaron a España antes de 2015 con una pensión, digamos, provisional o anticipada o prejubilada por incapacidad de trabajo o por invalidez, y durante los años 2015, 16, 18, 19 habéis alcanzado la edad de jubilación y cobráis la pensión normal, la pensión de jubilación normal, la Altersrente que dicen los alemanes. Entonces sí, en ese momento cambia el estatus, la pensión de incapacidad temporal o de invalidez o por no poder trabajar o esa prejubilación por causa laboral, no tenéis que hacer el 5% porque era antes de 2015 y ahora cobráis la pensión normal, tenéis que pagar el 5%. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay digamos, discusiones diversas. Nosotros, desde la Secretaría Provincial de Migración, informamos que hay una página web, que después la veréis ahí puesta en pantalla, donde tienes que dirigirlos, porque esa agencia tributaria en Alemania, el Finanzamt Neubrandenburg, también tiene la información en español y hay un formulario que hay que rellenar para enviarlo luego allí. Hay, digamos, abogados o gestores asesores que dicen, espera que te venga la carta de Alemania. Sí, pero si tú estás cobrando la pensión desde el 2016 y no has informado a la agencia tributaria alemana
de que quieres acogerte o que tienes que pagar ese 5%, puede pasar que luego te manden una carta con 4 años de efectos retroactivos, y eso no es ninguna broma para una persona que cobre 1.000 euros de pensión. Multiplicarlo, 1.000 por 12, 12.000, 12.000 por 5, 60.000, el 5% de 60.000, calcular pues puede venir encima. Entonces, eso es importante. Ojo, hay que declarar la pensión oficial que cobráis de Deutsche Rentenversicherung, y si a mayores cobráis una pensión privada o complementaria, lo que llamáis vosotros en Alemania Betriebsrente, esa también hay que incluirla. ¿Qué sucede? Que muchos solo declaran la pensión oficial y por circunstancias que yo desconozco, pues se olvidan o no incluyen esa pensión privada, digamos, complementaria de la empresa que estuvieran trabajando, o por haber trabajado para el sector público, un ayuntamiento, algo equivalente a una diputación alemana, etcétera, etcétera. Hay que incluir los dos conceptos, la pensión oficial y la pensión complementaria o privada que estáis cobrando. Bueno, eso hay que hacer esa instancia en un documento parecido a esto que os podéis bajar de la página web, donde pone aquí, pues están en español y alemán, donde aquí ponéis arriba pues vuestros datos personales, y aquí marcáis si os queréis acoger obligación personal o obligación real. Obligación real significa que tú te quieres acoger, que vas a pagar el 5% sobre esa pensión alemana que cobras. Obligación personal significa que tú vas a declarar todos los ingresos que tienes, declaración de la renta española, los ingresos inmobiliarios que tienes, etcétera, etcétera, y lo mandas a Alemania para valorar si estás exento o no, o lo que haga falta. Incluso si quieres hacer declaración conjunta. Nosotros recomendamos que lo hagáis por separado, del marido y de la mujer, excepto siempre y cuando los ingresos tuyos en España, pensión alemana exclusiva o pensión alemana y pensión española del año 2019 no sobrepasen los 9.000 euros. Si sobrepasan los 9.000 euros, disculpad, hay que pagar el 5%. Para el año 2020, para la declaración de la renta que presentéis el año que viene, 2021, son 9.400 euros. Bien, entonces mandáis ese papelito a Alemania. Alemania después os manda una carta, pues constatando que efectivamente han recibido vuestra solicitud para acogerse al 5% o pagar el impuesto, y os informarán luego pues cuánto debéis pagar. Entonces puede pasar que os manden luego una carta como esta, parecida, pues que hemos recibido de aquí de una persona que hemos atendido, pues Finanza Neubrandenburg manda a la persona aquí pues lo correspondiente, lo que tiene que pagar. Entonces cuando hagáis la transferencia tenéis que escribir al Finanzamt Neubrandenburg, que es, digamos, el destinatario. Después hay, para las transferencias internacionales, hay un IBAN y un BIC. El IBAN y el BIC vienen aquí abajo en la primera página que os manden. Viene aquí abajo escrito sin problema ninguno, lo copiáis, el IBAN y el BIC. Y después el concepto tenéis que poner lo que viene aquí arriba, que es la Identifikationsnummer, que es como especie de número de identificación fiscal, y a mayores la referencia que viene aquí en esta parte. Más o menos pues es digamos, las indicaciones. Cualquier duda, al final del vídeo vendrá un correo electrónico que nos podéis escribir, entonces ya os mandaremos un poco más detalladamente la información si no os quedó muy clara. Eso, digamos, lo que son los trámites. Los trámites ante el Finanza Neubrandenburg, página web en español, os bajáis el formulario y solicitáis el 5%. Y después eso tenéis que hacerlo todos los años. Bien, ¿qué sucede ahora, dado que pagáis el 5% en Alemania y también hacéis declaración de la renta aquí en España y os sale la declaración de la renta a pagar en España? Solo tenéis derecho a la devolución de ese 5% que pagáis a Alemania siempre y cuando la declaración de la renta en España salga a pagar. Si sale a devolver o no hacéis la declaración de la renta en España, pues no tenéis derecho a la devolución por doble imposición internacional. Si os sale a pagar, entonces en el momento ese presentáis un escrito a la Delegación de Hacienda, un impreso normal con vuestros datos, donde
declaráis que hacéis la declaración de la renta en España el año tal, que habéis pagado a la Hacienda alemana el 5% por el concepto del convenio hispano-alemán del año 2012-2013 y solicitáis la devolución de ese 5% pagado por doble imposición internacional y que se incluya o que se transfiera esa cantidad, si lo reconoce Hacienda, a la cuenta bancaria que ponéis luego al final en ese escrito. Es, digamos, el procedimiento base que se hace aquí en España. Hasta ahora, digamos, los casos que tuvimos aquí en Orense, en Galicia, más o menos Hacienda se está comportando, los está reconociendo generalmente, incluso con intereses. ¿Qué significa? Si a ti te reclaman de Alemania en los años 16, 17 y 18, pues Hacienda española, si te lo reconoce, aparte de la cantidad, ponle yo que sé, pues digamos 1.000 euros de esos 3 años, pues tienes también un porcentaje que te reconoce Hacienda como interés que te dan a mayores. Es decir, significa que encima cobras más, para decirlo así un poquito, hablando en genérico. Eso es, digamos, la información, digamos, con Hacienda en España, el paso que tenéis que dar. Bueno, repito, están exentos a hacer ese pago 5% los que en el año 2019 declaren ingresos, por ejemplo, solo pensión alemana, solo cobran pensión alemana, pues si es inferior a 9.000 euros no tienen que hacer ese 5% a Alemania. Y si entre la pensión española y la pensión alemana también es inferior a 9.000 euros, tampoco tienen que hacer ese 5%. Y para este año fiscal vigente, el año 2020, para el año 2021, para presentar la declaración de la renta, es de 9.400 euros. Están exentos a hacer declaración de la renta en España y pagar este 5% todos aquellos residentes fiscales en España que cobren la pensión Alemania en calidad de funcionarios, los Beamte. Los Beamte, los funcionarios alemanes, no hacen declaración de la renta en España, aunque estén viviendo aquí el año entero, lo hacen directamente a la Hacienda alemana. Están exentos. Ojo con este dato, que hay siempre confusiones. No son funcionarios aquellos inmigrantes retornados que estuvieran, por ejemplo, trabajando para Deutsche Bahn, la Renfe alemana, o para Deutsche Post, correos y telégrafos. Eran personal laboral en el sector público, no están exentos. Hay una cierta confusión ahí, no son funcionarios. Funcionarios son Beamte, los que fueron la primera generación con mis padres, pues tienen que tener nacionalidad alemana y unos estudios alemanes equivalentes al bachillerato o, digamos, estudios universitarios. Cuando España finalmente entró en la Unión Europea, después a finales de los años 90-2000, sí se aceptó, incluso en España, que a ciertos puestos de funcionarios pues pueden acogerse miembros nacionales de la Unión Europea. Pero bueno, los que son la primera generación, como mis padres, los años 60, ninguno rara vez fue funcionario, digamos, perdiendo la nacionalidad española en su época. Entonces, eso, cuidado, que hay cierta confusión. Funcionarios, solo aquellos que tienen estatus de funcionarios Beamte en Alemania. Entonces, la información será en la página web, que lo vamos a poner aquí en pantalla para que lo veáis, está en castellano para vosotros mismos o para vuestras gestorías, asesorías, para que tengan una información complementaria. Eso es importante. Respecto a los que estáis viendo también, los que cobráis pensión esta complementaria, lo que hablaba antes, la pensión privada, la Betriebsrente, desde el 1 de enero de 2020, todas las pensiones estas complementarias, la Betriebsrente, que sean inferiores a 159 euros al mes, ya no tienen retención al seguro médico, seguro de dependencia, lo que vosotros conocéis como Krankenkasse y Pflegeversicherung, el seguro de asistencia sanitaria y el seguro de dependencia. Entonces, repito, todo que sea inferior a 159 euros de Betriebsrente, no hay retención o aportación al seguro médico y seguro de dependencia. Y como los quiero recordar otra vez, para el próximo año, declaración a renta que se refiere al año fiscal 2020, el límite para el 5% está exento, son los 9.400 euros. También quiero recordar a aquellos que están de migrantes en Alemania
que desde algún tiempo algunos están cobrando también a mayores pensión española por haber cotizado en España 3, 4, 5 años, pero están residiendo en Alemania y esa pensión española pues se la transfieren a una cuenta bancaria alemana de donde se reside. Se extrañaron de que a esa pensión española le quiten también lo que llamáis Krankenkasse y Pflegeversicherung, la asistencia sanitaria y el seguro de dependencia. Es por ley obligatorio en Alemania. Todas las pensiones que se reciban, las nacionales de Alemania, las extranjeras o privadas, todas tienen que tener una retención al seguro médico y al seguro de dependencia. Y también importante que desde el año pasado las agencias tributarias alemanas, los Finanzamt allá, a muchos de vosotros que estáis residiendo en Alemania os están mandando cartas o avisos porque ahora en vuestra declaración de la renta en Alemania, la Lohnsteuererklärung que tenéis que hacer allá por mayo, junio, julio, pues estáis obligados a informar de las cuentas bancarias que tenéis en España. En caso de no hacerlo, pues habrá la sanción o advertencia correspondiente. Pero tampoco asustaros, solo quieren saber de la cantidad que tenéis y si esa cantidad genera intereses. Aquí los intereses en España, como muchos ya sabéis, están bajísimos. Por ejemplo, una cuenta bancaria con 300.000 euros pues genera actualmente unos intereses de 30 euros que al Finanzamt de Alemania le va a interesar muy poco esos 30 euros. Si fuese mayor ya sería otra cosa. Y para finalizar, una reflexión sobre este 5% que os preocupa tanto. Hay unas fuerzas políticas aquí que de buena fe pues están instando de eliminar este doble imposición que afecta a los inmigrantes retornados, etcétera, etcétera. Bueno, para aclararos, este impuesto no solo afecta a los inmigrantes retornados. Este impuesto del 5% aquí en España lo tiene que pagar toda persona residente fiscal en España, independientemente del pasaporte que tenga y que cobre una pensión de Alemania. Le puede afectar a los inmigrantes retornados como los alemanes que viven aquí todo el año en Calpe, en Mallorca, en Canarias, en Matalascañas o en la Costa de Luz. O, como el caso que tenemos aquí en Galicia, el turco casado con una gallega en segundas nupcias, se vinieron aquí definitivamente, viven en la Costa Morta, el turco, sí, con su pasaporte turco, cobra pensión de Alemania y también le afecta el 5%, no solo a su pareja o a su mujer gallega, también le afecta a él. Entonces no es un impuesto que hay que suprimir para los españoles, porque si no estamos en cosas de inconstitucionalidad. Por eso hablo de inconstitucionalidad, porque lo que muchos desconocen de las fuerzas políticas que están instando, que este 5% es derivado de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán de final de los años 90, porque hasta finales de los 90, como vosotros sabéis los que estáis en Alemania hay dos tipos de pensiones. Una, los que cobran la gente que trabajó en el sector privado y aquella gente que trabajó en el sector público como personal laboral, que llaman en Alemania Rente, que aquí se traduce pues como pensión normal y corriente, y después los funcionarios alemanes, los Beamte, que cobran pensión, así afrancesado un poco dicen ellos, pensión. ¿Qué pasaba hasta los finales de los años 90? Que los funcionarios alemanes, los Beamte, no hacían declaración de la renta y por lo tanto no había retención de IRPF. Ejemplo, tú eras ingeniero industrial de una gran empresa alemana automovilística, tenías una pensión de 2.500 euros, tú tienes que hacer declaración de la renta y te hacían pagar impuestos y retención de IRPF porque pasabas un cierto tope. Tu mismo vecino al lado, maestro de escuela o catedrático de universidad o que fue jefe de negociado en un ayuntamiento o lo que sea, funcionario, cobraba también la pensión de 2.500, pero no hacía declaración de la renta, no había retención de IRPF, solo había una aportación al seguro médico y al seguro de o al impuesto, esta tasa de reconstrucción de Alemania del Este, la ZOLI, como dicen ellos, la Solidaritätszuschlag. Entonces el Tribunal Constitucional, con efectivamente alguien protestó y le dieron razón a esa persona que se quejó. Entonces desde ese tiempo, progresivamente hasta el año 2034, todas las pensiones en Alemania tienen que estar sometidas a IRPF, sea las privadas, las del sector privado y aquella gente que trabajó como personal laboral en el sector público, como los funcionarios. Por eso también hay que advertir que sí, se puede plantear derogar esa doble imposición, que los emigrantes no paguen, pero hay un mandato constitucional.
una sentencia constitucional de otro país, que es Alemania. Entonces va a ser muy complicado, muy difícil cómo organizar ese debate. Por eso hay que decir también la verdad, hay que poner las cosas como son en realidad encima de la mesa. Bueno, por eso estamos haciendo una labor muy importante desde la Secretaría Provincial de Inmigración aquí en la provincia de Ourense, donde se implican nuestros diputados y senadores en Madrid, también nuestros diputados autonómicos, para informar y darle la información más concreta y posible a nuestros inmigrantes retornados, porque siempre se han quejado de la falta de información y porque algunas cosas que le perjudican, porque suceden. Nadie les explicó el porqué. Nosotros por lo menos estamos explicando el porqué de las causas, las posibilidades que hay de cambio, las cosas que son más complicadas y las cosas que vemos muy difícil de cambiar, como se ha explicado ahora por la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a este 5%, cuál es el origen de ello. Por eso estamos aquí con esta labor, siempre estaremos al lado de nuestros emigrantes retornados, ayudándolos dentro de nuestras posibilidades y lo que es posible. Utopías no podemos prometer, pero realidades sí podemos conseguirlas. Y desde el Partido Socialista de la provincia de Ourense, pues siempre estaremos a vuestra disposición y podéis contactar en el correo electrónico que viene al final del vídeo o llamarnos también para las dudas que tengáis.